Estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. No se olvide que también nos puede seguir en las redes sociales del diario La Noticia. Ahora tenemos una entrevista vía Zoom con el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga. Señor Yaranga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Señor Yaranga, ¿cómo analiza usted este decreto de estado de emergencia de parte del Ejecutivo? Lo veía con sumo cuidado, sobre todo para que no se repitan los errores que se han cometido en las otras veces que se han declarado en estado de emergencia. En este caso creo que tiene algunas añadiduras. No tengo la relación completa de qué cosas lo que van a hacer, por lo menos con una lectura veloz he podido ver algunas añadiduras que espero en el camino den algún mejor resultado. Pero también yo le diría al presidente Geri que lo que se requiere también son recursos económicos, no solo para solucionar el problema que tiene la Policía Nacional internamente, aparte de lo que hay que hacer una limpieza total casi, también, por ejemplo, para equipar algunas necesidades en el Ministerio Público y el Poder Judicial, básicamente en los laboratorios. Y esa coordinación, trabajo de investigación policial, Ministerio Público, Poder Judicial, deben funcionar perfectamente, porque por lo menos, de acuerdo a las estadísticas, de todas las capturas que realizan las organizaciones, a las bandas, la Policía Nacional simplemente llega a la sentencia menos del 5%. Claro, entonces digamos que tiene que ir acompañado de la logística necesaria. Por supuesto que sí, la logística es primordial. Y aparte de eso, obviamente también pues confiar en los hombres que realmente podrían y deberían responder. Eso es recobrar más confianza en los hombres de inteligencia en la Policía Nacional. Claro, y justo en la mañana hablaba el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, que se iba, digamos que a fomentar el tema de la prioridad, mejor dicho, era la inteligencia en este estado de emergencia y de un control territorial en zonas que ellos denominaban de mayor incidencia delictiva. Lo que ha llamado la atención en estado de emergencia decretado por el Ejecutivo es crear este grupo que ahora ya está acompañado por la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y también de serenos, por el control en las calles. Digamos que esta agrupación que se hace, ¿considera que puede dar resultados? En el camino puede dar resultados, pero obviamente eso tendría que ver cómo es que se ha creado ese grupo. En principio, para estos casos no se requiere tanto, o sea, mucha presencia policial ni militar, hombres solamente decididos, o sea, hombres buenos. Pero para eso internamente la policía lo primero que tiene que hacer es recobrar la confianza. Hasta ahora no noto, sobre todo por las últimas intervenciones del comandante general de la Policía Nacional, hasta ahora permanece el descontento en el interior de la familia policial. Uno y otro es que en el gobierno de la señora Dina Boluarte han sido separados para otros trabajos los mejores hombres de inteligencia. Consecuencia de eso es que incluso hasta ahora no se ha podido instalar una base de inteligencia en el puerto principal de Chancay, porque eso es una necesidad. Cosas como esas tenemos en el camino y al mismo tiempo, obviamente, una adecuada coordinación, por ejemplo, entre la presencia militar y policial. A los militares necesitamos, pero no en las condiciones como se hacía anteriormente. Ahora solamente necesitamos en los lugares donde deberían perfectamente tener funcionabilidad. Eso es, por ejemplo, de acuerdo ya a las estadísticas, las zonas más rojas en cuanto a las extorsiones es el cono norte. O sea, en el cono norte hay varios lugares detectados, pero también en los mercados. ¿Significa eso que las grandes organizaciones, las grandes bandas son los que están extorsionando a esos comerciantes, a esos pequeños bodegueros? No. Eso es la delincuencia nata que siempre hemos tenido. Esos en el camino han aprendido y están probando suerte y están que sueltan a ver quién pesca.
Claro, Entonces, una presencia sostenida de los militares, por ejemplo, en el caso de los colegios, de los mercados importantes, por ejemplo, del Cono Norte, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo, quizás parte del cercado de Lima podría ser mucho más funcional. claro, sí, pues el tema de las estrategias y las tácticas son fundamentales cuando se decreta un estado de emergencia. Ahora, ha llamado la atención también esta movilización de mineros artesanales hasta los exteriores del Congreso de la República esta semana. Digamos que como un tema casi cíclico, ¿no? Se da esta movilización para pedir, cuando faltan 2 meses para que se cumpla el plazo del reinfo, para pedir una ampliación. ¿Usted veía venir este tipo de movilizaciones, señor Yaranga? Yo ya lo veía desde antes, creo que incluso tenían programado semanas todavía más adelante, lo han estado postergando por el tema de la caída de la señora Boluarte probablemente. Pero aquí tiene que ser pues un análisis mucho más sesudo del tema de, sobre todo de la aprobación de la ley. Lo que se requiere es una ley y en la ley tiene que determinarse puntos importantes. Por ejemplo, la lucha contra la minería ilegal, eso tiene que ser con todo, tiene que continuar. Lo que hay que formalizar es a los empresarios, a los verdaderos artesanales, pero no a la generalidad. Y obviamente la ampliación de un RINFO, que me dice de acá 4 o 5 años, no tendría ninguna funcionabilidad. Lo que deberían ampliar es hasta la aprobación de la ley, o en Ujú. todo caso hasta que culmino pues las funciones de este Congreso de la República. No tienen por qué alargar mucho más. Claro, entonces, justo ayer hablábamos con algún especialista y nos decía que eran cerca de 31.000 los mineros artesanales que están en esta especie de limbo esperando la formalización. Pero se encuentra en este limbo porque antes este tema de formalización estaba en manos de los gobiernos regionales y Uh -huh. ahora ya pasó a otra entidad que es, digamos, que está adscrita al Ministerio de Energía y Minas. En el trayecto de enviar toda la información al Ministerio de Energía y Minas, y dada la burocracia que existe y la lentitud de estas instituciones, es difícil que se pueda formalizar a los 31.000 en estos casi 2 meses que quedan. Digamos que sí, pero obviamente dentro de esos 31.000 también se tiene que hacer una verdadera selección. Si en el camino, por ejemplo, en los mineros artesanales, que obviamente son empresarios, están tributando, tienen trabajadores en regla, entregan a las empresas debidamente autorizadas, entonces obviamente se tiene todo el derecho de formalizarse. Pero si por ahí, por ejemplo, hay alguna de estas personas que compran también de otros de la ilegalidad y lo formalizan en el camino, entonces esas cosas igualmente hay que hacer un seguimiento. No es una cosa fácil, pero sí por lo menos hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, formalizar a la gente que está en La Pampa. Eso, Ujú. por ejemplo, ya merece otro tipo de análisis. Formalizar, por ejemplo, a quienes tienen denuncios en la parte de la frontera con Ecuador. Eso es sumamente peligroso porque allí hay una invasión de la minería ilegal ecuatoriana, pero también acompañada de la delincuencia armada también ecuatoriana, de organizaciones, no de bandas. Uno y otro, por ejemplo, en el tema de la frontera entre Huánuco y Ucayali, el Claro. río Pichis básicamente, ¿no? La triple frontera, parte del río Ucayali también. Entonces, en esas cosas hay que tener bastante cuidado. Ahora, ¿es válido pensar, señor Yaranga, que dada estas ampliaciones constantes del reinfo, es válido pensar que hay un sector de estos mineros que no les conviene o no les interesa la formalización? De todas maneras, esos son los ilegales, ¿no? Entonces, el gobierno, no el actual, pero por lo menos los anteriores, siempre jugaban a eso, no distinguir la paja del trigo, o sea, no distinguir quiénes son los ilegales y quiénes son los artesanales realmente. Y todo el esfuerzo que han hecho, por en el caso de la señora Boluarte, es centralizar todo en Patás, Patás sinónimo de minería ilegal, cuando el problema en Patás es otro. Entonces ahí está la policía, ahí está las Fuerzas Armadas trabajando, a veces con problemas con la misma comunidad, pero tenemos una abierta como la frontera con Ecuador.
que incluso con la complicidad de autoridades ecuatorianas ahí pasan hasta más de un centenar de maquinarias pesadas, estando día y noche acompañado con seguridad de la organización Los Choneros. Entonces ahí no se hace nada. Claro, usted mencionaba el tema de la distinción entre minero artesanal y el ilegal. ¿Es fácil distinguirlos? No es tan fácil, pero hay que hacer ese esfuerzo por lo menos, ¿no? Por ejemplo, la triangulación. ¿A qué tipo de plantas se están entregando? ¿Las plantas igualmente están haciendo el debido seguimiento? Esas cosas, bueno, con toda la tecnología es mucho más fácil. El tema de la tributación, todas esas personas están tributando adecuadamente, hacer seguimiento cuánto han tributado años anteriores. Ahora, ¿habría alguna persona, por ejemplo, algún congresista ha escuchado decir que la gente que está en Abancay, los señores comen no menú, sino plato más caro, no son pobrecitos? Obviamente que los mineros artesanales no son pobrecitos. Esos campesinos que siempre han vivido de la minería, si comparamos, porque retrocedemos hace 20 años, su realidad era totalmente otra. Actualmente, tranquilamente, la artesanal tiene pues vehículos del año, tiene seguridad, gente que tiene dinero y de acuerdo a eso también tributa. Claro. Entonces, señor Beranga, digamos que lo ideal aquí sería, mientras las autoridades, el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo para, digamos, dar esta ley tan importante, la denominada MAPE, mientras se da este trabajo, debería seguir ampliándose el reinfo, pero ¿se puede poner plazos? Yo creo que, pero no plazos tan alargados, me parece un exceso eso. Significaría de que el Congreso entonces no tiene el interés de aprobar esa ley. Se alargan por 5 años, entonces significa que este Congreso se va a desentender y el próximo que sigue igualmente estará en el mismo caso. Entonces debería decir hasta la aprobación de la ley MAPE, por decir, ¿no? O en todo caso hasta que culmine por las funciones de este Congreso de la República, pero no tan prolongado. Claro, ¿y por qué cree que no hay este interés de aprobar la ley MAPE desde el Congreso? No, es que en el Congreso hay de todo. Unos están pensando ya con visión electoral, otros simplemente son populistas, pero casi nadie tiene pues realmente una visión mucho más realista, ¿no? Funcionabilidad. Obviamente, para mí una cosa fundamental en el Perú, no solo en el caso de la minería, sino en general, la solución, por ejemplo, para sacar a nuestra población de la pobreza y la extrema pobreza es formalizar a los informales a todo nivel. Porque con una pequeña palanca esos tranquilamente pueden convertirse en pequeños y grandes empresarios. Eso es una funcionabilidad real. Claro, yo recuerdo que hace algunos meses conversábamos con usted sobre el tema de Patás y se ha terminado satanizando Patás. Pero totalmente. No, y minería ilegal, digamos que también hay en Madre de Dios, ¿no? Los ríos contaminados, pero ¿por qué cree que se termina satanizando Patás? ¿Es más, digamos, es más fácil, más popular apuntar a esta zona del país? Como en Patás se han producido casos, enfrentamientos, muertes, entonces eso alguien aprovecha, que es la minería que está ahí, que tiene un problema social con la comunidad. Entonces, si usted revisa los antecedentes de la minería ancestral, artesanal, esa palabra ancestral yo lo he introducido justo en Patás, porque yo hice una investigación antes todavía de la pandemia, saqué un libro que se llama La Tierra Dorada, y hay comprobado de que Patás, la minería en Patás, 3 bocaminas por lo menos funcionaba antes de los incas, de la llegada de los incas, con los chimú. Y los artesanos chimú son los que le enseñaron a cómo extraer el oro a los incas. Poco a poco han trabajado así. Y hay indicios de que gran parte del oro para el rescate del Inca Atahualpa Cajamarca fue sacado de Patás. Entonces, esas personas toda su vida siempre han vivido de la minería, no obviamente como ahora, porque el costo también era bajísimo. Y en el camino también utilizaban el oro ellos para canjear por vestimenta, por herramientas, por productos igualmente a lo largo de muchos años, ¿no?
Esa historia, por ejemplo, lo he tejido perfectamente. Los Patás es un lugar de minería ancestral. ¿Cuándo cambia? En 1980 llega la mediana minería. Luego la mediana minería tiene la concesión del subsuelo y luego los declara a los naturales, a los campesinos de la zona, como ilegales. Eso es un problema social. Claro. Usted mencionaba en parte de la entrevista esta incursión de mineros ilegales en la zona norte, en la frontera norte. ¿Cuál es la Uh -huh. realidad y qué es lo que se vive en esta parte del país? Uy, eso es una cosa incontrolable. Todavía igual antes de la pandemia yo denuncié que habían presencia de ecuatorianos por la PB5, por la cordillera del Cóndor hacia el río Santiago. En esa oportunidad, todavía en la época del señor Martín Vizcarra, se hizo una operación general. Lamentablemente, dentro de esa operación, en la supervisión, falleció el ministro de Defensa de ese entonces, no recuerdo el nombre. Pero estamos hablando solamente de una parte de Cajamarca. Ahora, desde Cajamarca casi hasta cerca Piura, se ha extendido, o sea, el PB4, el PB5, la cordillera del Cóndor, todita esa zona está llena de mineros ilegales. Y ahí no hay un comando, como que hay en Patás, que es una cosa pequeñita, no hay una operación, y si hay alguna operación, simplemente las autoridades que hay avisan y todos los choneros, los delincuentes retiran sus maquinarias hasta que pase la operación. Luego continúan trabajando. ¿Considera que estamos subestimando, o las autoridades están subestimando esta acción ilegal en esta zona norte del país? Están subestimando, yo diría que hay alguna complicidad, porque todo eso tiene precio. Ojo que son, mira, cada maquinaria pesada, un Caterpillar, cada 2 días saca un promedio de 2 kilos de oro en esa zona. Todo eso se lleva por una carretera de doble vía a Ecuador. O sea, no hay una carretera a esa zona para la zona del Tambo de Perú. No hay ninguna comunicación. El peruano minero que quiere trabajar ahí igualmente tiene que irse primero a Ecuador, comprar alguna maquinaria de Ecuador, luego llegar al país, sacar el oro y finalmente vender en Ecuador. Todo ese oro está saliendo como oro ecuatoriano. Claro, es preocupante la situación que se vive en el norte. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla este tema de la ley MAPE, de la protesta que se está dando en los exteriores del Congreso. Y bueno, señor Aranga, la última pregunta. ¿Usted cree que finalmente, antes del 31 de diciembre que se cumple o se daría el vencimiento de esta ampliación del Reinfo, se termine por ampliar? Yo creo que sí, o sea, por funcionabilidad igualmente amerita la ampliación. Lo que no estoy de acuerdo es que amplíe por 5 años. Ahora, en el supuesto caso de que no ampliasen, todas esas personas que son empresarias, que dependen de la minería, que trabajan día y noche, se convertirían en ilegales prácticamente. Bien, sí, pues estamos hablando de que a partir del 1 de enero muchos van a pasar a ser ilegales si es que no se amplía el Reinfo o si es que no se da esta ley tan esperada y que, bueno, avanza a paso bastante lento a nivel del Congreso. Señor Aranga, siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, buen día. Que tenga buen día, muchas gracias. Estuvo con nosotros el especialista en seguridad integral, Pedro Yaranga, con quien hemos conversado sobre esta situación que enfrentan los mineros artesanales que solicitan, que exigen la ampliación del Reinfo, que está a pocos meses de vencerse el plazo. El plazo va hasta el 31 de diciembre. Una vez culminado este plazo, pasarían a ser ilegales. Lo más probable, como ya ha ocurrido, es que el plazo se termine ampliando una vez más.